Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con otra de las charlas, online vía Zoom de Batista Viajes. Para aquellos que no nos conocen, somos una agencia de viajes de Uruguay. Hoy estamos contentos además porque estamos haciendo la charla desde nuestras oficinas. Atrás mío tengo el planiferio de mi escritorio aquí en el World Trade Center de Montevideo. Además de poder conectarse con Batista Viajes aquí en Uruguay, también tenemos varias agencias y tour operadores de Argentina, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, que también confían sus pasajeros en Batista Viajes. Vamos a comenzar entonces con lo que es la charla informativa. Recordar que tenemos en nuestro canal de YouTube, también pueden seguir nuestras charlas que se cuelgan, se editan, Alicia se encarga de ponerlas en marcha y ya tenemos la de Japón de la semana pasada, ya está colgada en nuestro canal de YouTube, en el cual recomiendo se suscriban. De esa manera pueden observar con más detenimiento, si lo desean, las charlas. Hoy va a ser una charla muy importante, hoy es un destino que además de que conocemos las diferentes puntas, los diferentes lugares por donde ha pasado la ruta de la seda, esta ruta comercial, la más importante que tuvo el planeta Tierra durante muchos siglos, y que vamos a intentar desmenuzar para luego contarles además y sobre todo hacer hincapié en el corazón de la ruta de la seda, que es el Valle de Fergana. El Valle de Fergana que hoy en día contiene los países de Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Pero no obstante, y vamos ya a mostrar el primer mapa, cuando hablamos de ruta de la seda, primero que nada, no es una terminología antigua, no es que se le llamaban hace 2000 años atrás la ruta de la seda. En realidad es una denominación de un historiador alemán que se llamaba von Richthofen, que en el siglo XIX le denominó, digamos, ruta de la seda a esta ruta comercial tan importante debido a que la seda precisamente era uno de sus principales productos. Y hablando de la seda, tenemos que saber de dónde nació y cómo se distribuyó. La ruta comercial nace en China. Por aquel entonces, China, en una dinastía que se llamó la dinastía Han, en el siglo I después de Cristo, ahí comienza a abrir rutas comerciales para poder colocar sus productos. Los productos eran tres: la seda, el té y la porcelana. Pero para entender esto tenemos que hacer un poquitito de historia anterior. Y este mapa les muestra, en todo esto verde que ustedes tienen acá, lo que era lo que fue la primer dinastía de China. La primer dinastía de China es del siglo III antes de Cristo. Hasta ese momento, todos estos lugares de aquí de China que estoy señalando con el cursor eran principados o estados. Tal es así que en el siglo VI antes de Cristo, en la época que vivió Confucio, el gran filósofo chino y gran pensador, gran político, Confucio fue el que en el siglo VI antes de Cristo, digamos, en esa época se le llamó a los estados combatientes. Entre ellos estaban peleados entre sí. Pero fue en este momento, en el siglo III antes de Cristo, cuando un emperador en la actual ciudad de Xi'an, que en aquel momento se llamaba Chang'an, en la actual ciudad de Xi'an, lo que hace es unificar todo esto verde que ustedes están viendo aquí. Todo esto verde él lo unificó en un solo país y le llamó territorio o país del centro. Que si ustedes ven dónde está la ciudad de Xi'an, precisamente es en el centro de China. Por eso cuando en el idioma mandarín no se dice China, China es un invento de los británicos en el siglo XIX, que le pusieron al país porcelana en el dialecto cantonés, porque en cantonés porcelana se llama China. Por lo tanto, China no, para los chinos se llama Chongguo. Chongguo es el país que es lo que significa es país o territorio del centro. Chongguo.
Así que Chongguo, por la circunstancia, ¿no? Porque Xi'an precisamente está en el centro de este lugar, fue el primero. Este emperador unificó la escritura, unificó los caminos y, muy importante, dio las bases económicas iniciales para iniciar la apertura económica y empezar a comercializar con el exterior. La geografía de China que nosotros vemos acá, todo esto que está en blanco acá, todo esto en esta región es el Tíbet. Y esto más al norte es el Sichuan. Ahí están las grandes montañas donde nacen los ríos. Al norte el río Amarillo, al centro el río Yangtze y al sur el río de la Perla, que desemboca en lo que hoy conocemos como la bahía de Hong Kong y Macao, el río de la Perla. Entonces, a través de estos ríos y de ese territorio, empezó a comercializar hacia el oeste, no hacia el norte. Por eso él comenzó a construir en el 211 a.C. lo que luego lo conocemos ahora como la Gran Muralla China. La Gran Muralla es esto que está marcado aquí y acá, que lo que trataba de detener era a los bárbaros que vivían en el norte. Ante los ojos de los chinos, los mongoles y los manchúes eran bárbaros. Y no se equivocó, porque un milenio después, la primera vez que China es conquistada por extranjeros es precisamente por los mongoles y la segunda vez por los manchúes. O sea que el miedo hacia ellos también, ¿por qué? Zonas desérticas, montañosas e incluso en la Manchuria de tundra, obviamente les encantaba, tenían en su mente poder conquistar la zona de las llanuras y los ríos, lugares aptos para el cultivo. Dicho esto, pasado 4 siglos, es durante una dinastía que abre sus fronteras, que es la dinastía Han. En el siglo I después de Cristo, estabilidad económica, estabilidad política, son las condiciones que están dadas para que un país se expanda, para que un país salga a comercializar, a buscar nuevos mercados. En terminología económica moderna estoy hablando claramente. Y eso pasó con la ruta de la seda. A lomo de camellos y de caballos también y de dromedarios, empezaron digamos, a llevar esos productos hacia el oeste y también hacia el este. ¿Por qué digo esto? Porque el secreto de la seda, el cómo hacer la porcelana y los únicos plantíos de té lo tenía China. Cuando Japón, que ellos le llaman Penju en chino, que significa sol naciente, cuando Japón empieza a desarrollarse, toma también el secreto, también conoce el secreto de la seda, como les conté el otro día en la charla de Japón cuando hablaba de Kanazawa y Takayama. Dicho esto ustedes imagínense, y ahora vamos a pasar al segundo mapa, que ustedes están aquí en China y tienen el monopolio de 3 productos tan importantes: la seda, la porcelana y el té. En el caso del té, no solamente se trajo hacia Medio Oriente y luego hacia Europa, sino también, y si miran este mapa, aquí, entre el antiguo reino de Nepal y el reino de Bután, hay un principado que se llama el Sikkim. Por ahí entró a la India, entró el té, la porcelana, la seda y otros productos. El té encontró bien acá al norte una ciudad óptima para el cultivo de las plantas del té. Esa ciudad se llama Darjeeling, por eso el famoso té de Darjeeling. Y después encontró en Varanasi el lugar para la seda, la ciudad santa para los hindúes. Pero cuando uno abre sus fronteras, cuando uno no solamente saca cosas, salen cosas, sino también le entran. Y es por esta ruta, atravesando el Tíbet, que el budismo entra a China y se termina convirtiendo en China y después en Corea y en Japón en la principal religión de lo que es Extremo Oriente o Lejano Oriente. Eso por un lado. Por otro lado, estas mercaderías venían acá. ¿Qué pasa? Estos camellos, se calcula que un camello puede estar aproximadamente 40 kilómetros sin necesidad de tomar agua. Entonces, había que establecer centros de abastecimiento para los camellos cada 40 kilómetros. Todos los países que están en el centro
de Asia, al igual que aquí un poco más al norte, son países de origen túrquico, o sea, su origen es túrquico. De ahí salieron los otomanos y los turcos que se asentaron finalmente aquí en la meseta de Anatolia. Quiere decir que la ruta de la seda tenía en gran parte de su trayecto países túrquicos que podían, no había barreras idiomáticas, porque un kirguiso con un uzbeco, con un turcomeno, con un turco, es prácticamente como el castellano con el portugués o con el italiano, tienen la misma base lingüística. Por lo tanto, eso ayudó mucho al desarrollo de esta región y el Valle de Fergana, que es lo que hoy conocemos como Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, se convirtió en la base de la Ruta de la Seda. Ahora bien, la Ruta de la Seda también fue, digamos, no eran solamente estas rutas que estamos mostrando ahora. La ramificación que tuvieron fue muy grande, o sea, pero esta era la principal. Quiere decir, vamos a poner un ejemplo. De la India, del sur de la India, estaban las especias, pero no había navegación marítima. Por lo tanto, tenían que tratar de venir, como esta flechita que está acá, tenían que venir los productos a engancharse en alguna de estas rutas para que fueran enviados sus productos o hacia el oeste, o sea, hacia Constantinopla, hacia Antioquía y luego finalmente Roma, pero sino que también productos que iban hacia China. O sea, la ruta de la seda era una ruta comercial de ida y vuelta, no era una ruta comercial de un solo sentido. Entonces, muchas rutas comerciales posteriores nacieron gracias a esta ruta principal. Voy a dar un segundo ejemplo que es muy importante y que algo desarrollé cuando conté acerca de la historia del sultanato de Zanzíbar, que es lo siguiente. Acá estamos viendo esta parte donde va Medio Oriente. En este lugar hay un redondelito bastante grande, ¿no? En Irak tenemos acá, que era la ciudad de Bagdad. Bagdad, una ciudad muy importante, recordemos que fue la segunda capital de los árabes, la primera fue Damasco, la segunda fue Bagdad. Desde ahí se llevó el Islam desde la península arábiga hacia Asia Central, o sea, lo que conocemos como la dinastía de los abasíes. Antes habían estado los omeyas, que habían traído el Islam desde aquí al norte de África. Entonces, hablando del norte de África, otra ruta comercial muy importante era la que se había desarrollado en Egipto, trayendo las especias del África negra, del África del Este. De ahí es que desde Egipto y desde todo el África del Este se llevó las mercaderías hacia Antioquía y luego a Estambul. Por eso mucho tiempo después, al famoso bazar de las especias de Estambul se le llama bazar egipcio. No porque las especias vinieran de Egipcio todas, sino que desde ahí se almacenaban y desde Alejandría se traían hacia Estambul. Ahora bien, esta ruta de la seda influenció también en el desarrollo del antiguo imperio persa. Por eso el dominio de los persas en lo que también es el Valle de Fergana. Quiere decir, cuando el Islam atraviesa la antigua Persia, que hoy es Irán, viene desde Irak, atraviesa Irán y viene hacia el centro de Asia. En el centro de Asia, entonces, comienza a haber un mix de arquitectura, de culturas, entre lo que venía de China, entre lo que venía de la antigua Persia y entre lo que venía también de lo que era el imperio bizantino, como se llamaba Constantinopla, ¿no? Todavía estábamos lejos de que se transformara en Estambul, eso recién pasa en 1453, y por último llegar a Roma, ahí el Imperio Romano de Occidente. Las dos capitales del Imperio Romano se nutrían de la ruta de la seda, Roma y Constantinopla como la capital del Imperio Romano de Oriente. Pero a su vez había otra ciudad que era muy importante y quizás desde un punto de vista comercial la más importante de todo el Medio Oriente, no de toda la ruta de la seda, pero sí de Medio Oriente, que es Antioquía.
Antioquía hoy en día se encuentra en Turquía, se llama de otra manera, pero es Antioquía, y está en la frontera con Siria. Digamos, salida hacia el mar Mediterráneo, y fue muy importante en la época que esta región fue dominada por los armenios. Aquí, mucho del comercio de Antioquía era dominado por los armenios, que empezaron a tener de esa manera el contacto con toda esta región y con Constantinopla, mucho antes que vinieran los turcos, mucho antes que vinieran los turcos otomanos. Recordemos que Armenia es el primer país en tomar el cristianismo como su religión. A propósito, dentro de un tiempo vamos a estar dando la charla sobre Armenia, Georgia y Azerbaiyán, que es uno de los viajes que haremos en el 2021. Bueno, entonces les decía que acá de Antioquía, un lugar muy importante, la Constantinopla, Roma. Esta ruta de la seda se desarrolla durante muchos siglos y tiene digamos, como consecuencia el desarrollo económico y cultural, sobre todo del centro. ¿Por qué? El centro fue el que se convirtió en el hub. No era que una misma persona traía la mercadería de China hasta Uzbekistán, que en ese momento no existía Uzbekistán, pero lo que hoy en día es Uzbekistán, Samarcanda, por ejemplo, y desde Samarcanda esa misma persona seguía hasta Medio Oriente o Europa. No, se hacía por tramos y iba la mercadería, pero no ellos. Esos 40 kilómetros de distancia entre cada una de estas fortificaciones, que los túrquicos le llamaban carabasirs, no solamente los turcos, sino también los uzbecos, los turcomenos, etc. Los carabasires tenían la función de ¿qué tenían? Tenían la función que cumplían de abastecimiento para los animales, donde podían descansar las personas y alimentarse, dormir y descansar, y también para almacenamiento de mercaderías. Quiere decir, en términos económicos modernos, podríamos decir que se convertían en un hub. Y había algunos de ellos que eran mucho más importantes que otros. Había algunos que simplemente era para pasar la noche. Pero había otros, como Samarcanda, como Bujara, como Jiva, que todos lugares que están hoy en día en Uzbekistán, que se convirtieron en ciudades. La ciudad nace gracias a esta circunstancia. Por otro lado, en muchos siglos después de la dinastía Han, la cosa va cambiando en China. Después tiene un momento muy importante en el siglo XI-XII con la dinastía Tang, que cuando hable sobre la historia de China voy a hacer mucho hincapié en esta dinastía por el crecimiento cultural que tuvo en China. Para aquellos que viajaron a China con nosotros, recordarán en Xi'an, en la ciudad de Xi'an, cuando asistimos al espectáculo de la dinastía Tang, que es para 500 personas, que bueno, valga la redundancia, es espectacular. De eso estoy hablando. Quiere decir que la ruta de la seda duró prácticamente más de un milenio. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que el mundo cambió, y por eso cambia hasta la época histórica, cambia por dos motivos principales y queda la ruta de la seda absolutamente en el olvido durante siglos. También les voy a contar que ahora vuelve a tener una importancia geopolítica vital gracias a sus recursos naturales, no a la seda, no a la porcelana ni al té, pero sí al gas, al petróleo y muchos minerales que se encuentran en las montañas y en este terreno tan especial del Asia Central. Por eso la importancia que sigue teniendo Rusia para estos países y el beneficio que Rusia saca por la cantidad de años que tuvieron bajo la bota de la Unión Soviética. Pero eso voy a contarlo después. Acá lo importante es que hay dos cosas que matan a la ruta de la seda. La primera, y la más importante, la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en manos de los turcos hace que el producto final que llegaba hacia Europa deja de llegar. O sea que ahí se corta la cadena de comercialización. Los europeos, intentando
seguir teniendo las especias e intentando seguir teniendo las mercaderías que traían de Oriente y Medio Oriente, es que empiezan a buscar otros caminos y otras rutas comerciales. Quiere decir, 1453 cae Constantinopla, y desde ese momento hasta 1492, que Colón descubre América, y a 1498, que Vasco da Gama da la vuelta al Cabo Buena Esperanza, son secuelas y consecuencias de que había caído Constantinopla. Pero al mismo tiempo, y también muy importante a la par del otro, es que comenzaba a desarrollarse la navegación comercial, comenzaba a desarrollarse el incipiente mercantilismo, siglos antes del capitalismo, el mercantilismo, donde se necesitaba, o donde a través de los barcos se podía llegar mucho más rápido que lo que tardaba los camellos y caballos, etcétera, trayendo mercadería de un lugar al otro. Además, esa inestabilidad política que causó la caída de la meseta de Anatolia por los otomanos y sobre todo la caída de Constantinopla, hace que los lugares también se convirtieran en más peligrosos, más difícil para poder llevar la mercadería sin que los robaran, sin que nada. Antes tenían una custodia porque a todo el mundo, a nadie le servía que se cayera ese tema. Por lo tanto, la ruta de la seda, a partir de estos hechos, queda absolutamente perimida. Sin embargo, varios ramales de ellos, en distintas épocas, desde el siglo XV hasta la actualidad, se han mantenido importantes. Primero que nada, lo que les comentaba, Vasco da Gama da la vuelta al Cabo Buena Esperanza. Tomen en cuenta que a veces olvidamos que no fue Vasco da Gama el único en dar la vuelta al Cabo Buena Esperanza, quise decir, no fue el primero en dar la vuelta al Cabo Buena Esperanza. O sea, Cabo Buena Esperanza ubicamos, ¿no? Ahí en el sur de Sudáfrica, donde se une el Océano Atlántico con el Océano Índico. No, fueron otros los primeros. El primero fue Vasconcellos. El problema es que Vasco da Gama tiene una virtud con los otros. Fue el primero que contó el cuento. O sea, Vasco da Gama dio la vuelta al Cabo Buena Esperanza, no se murió y regresó hacia Portugal, cuna de los grandes navegantes, y de esta manera es que se considera Vasco da Gama el primero en dar la vuelta al Cabo Buena Esperanza. Lo que querían es llegar a la India, para traer las especias, porque las especias jugaban un rol muy importante. La pimienta, el clavo de olor, etcétera, tenían más valor que el oro, valían su peso en oro. Es realmente impresionante la importancia que tenían para el mantenimiento de la comida. No había nevera, no había refrigerador, no había heladera, por lo tanto, las especias jugaban un rol extremadamente importante. Entonces era la moneda de cambio, el trueque que se hacía con las especias. De ahí que traían del este de África, de la India, y más adelante traían de Indonesia, ¿no? El clavo de olor, por ejemplo, es de las Islas Molucas, en el archipiélago de Indonesia. Bueno, aclarado este tema y puesto en perspectivas, yo les voy a empezar a mostrar y a desarrollar esta parte de Asia Central para que ustedes comiencen a ver a través de las fotos, a través de los comentarios, lo que es este lugar que se llama la Ruta de la Seda, lo que quedó de la Ruta de la Seda más importante. Son dos. Uno es el Valle de Fergana, que es lo que hoy me voy a dedicar. El segundo es cuando yo hable en su momento, es donde está el Cáucaso, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, que también formaban parte de la Ruta de la Seda. Irán juega en lo que era la antigua Persia un papel muy importante. Y hoy en día, si uno va a distintos lugares de Asia Central, la influencia de Persia es muy importante y uno lo ve sobre todo en la arquitectura. Acá mostramos un mapa de China, donde nuevamente miren lo que les contaba. Acá tenemos a Xi'an, o Xi'an, que es la capital, era la antigua capital de China, y desde acá surgió la Ruta de la Seda, que lo que hacía era venir hacia el norte, y ahora por eso lo estoy mostrando, miren, aquí tenemos a Mongolia, y al norte, toda esta zona que viene hasta acá y acá, es la provincia más grande que tiene China, que se llama Mongolia Interior. Llega hasta aquí, hasta la frontera con Rusia.
Mongolia Interior. Mongolia Interior y Mongolia está el desierto de Gobi. Y luego tenemos a Urumqi, que se pronuncia así, Urumqi, que es la capital de la región de los chinos musulmanes. La región que está limitando contra Kazajistán y Kirguistán, aquí en este lugar. Entonces, China se pudo desarrollar hasta pudo conquistar y dominar este territorio, pero las cadenas montañosas que se encuentran en esta frontera fueron el punto final de donde los chinos pudieron abarcar. O sea, el gran imperio. Luego termina conquistando una gran parte de Mongolia, una gran parte de Manchuria, que está acá, la ciudad de Harbin, termina conquistando todo el Tíbet y toda esta zona norte. Acá en esta región tenemos un desierto rocoso. Las caravanas de camellos sorteaban el Himalaya, que era muy difícil acceso, y venían hacia el norte, hacia Urumqi, y desde ahí hacia el Valle de Fergana, que se encuentra en esta región, que ahora voy a desarrollar con fotos como les conté. Quiere decir que ahí está el núcleo de la antigua ruta de la seda, en el cual, entre otros, cuando hablan de Marco Polo y la ruta de Marco Polo, precisamente Marco Polo siguió parte de la ruta de la seda. La ruta de la seda era un milenio antes que Marco Polo. Por lo tanto, estaba desarrollado ese camino y él llegó hasta esta región de China. Ustedes saben que los chinos comentan y nos dicen que ellos, su teoría principal es que Marco Polo nunca estuvo en China, y lo que hizo fue llegar hasta el Valle de Fergana y tomar nota de los comentarios que le hacían los viajeros que venían del Lejano Oriente. Bueno, no todo el mundo coincide en eso, otros dicen que sí, que Marco Polo estuvo en China. Ellos dicen, bueno, ¿cómo puede ser que estuvo en China Marco Polo y en sus escritos no hace una sola mención a la Gran Muralla China? Bueno, en realidad es verdad que no hace mención, no tiene, bueno, es raro que no haya hecho ninguna mención a la Gran Muralla China, pero también es verdad que él no era Beijing la capital y que es el lugar donde uno puede llegar a la Gran Muralla. Él estuvo en esta zona del centro-este de China, lo que era la ciudad de Nanjing, y Shanghái no existía como ciudad importante, era un pueblito de pescadores para nada. Shanghái es una ciudad que se desarrolla recién a partir del siglo XIX. Y la ciudad de Hangzhou, sí, la ciudad de Hangzhou, Nanjing, todos estos lugares, y Suzhou, son todos lugares donde estuvo supuestamente Marco Polo, y además donde participó y estuvo en el momento que China fue gobernado por una dinastía extranjera, que era la dinastía Yuan, que habían instalado los mongoles, o sea, Kublai Khan. Dicho esto, y ubicados en China y cómo nació la ruta a la seda, hasta dónde se extendía, vamos a pasar a lo que les decía que es el Valle de Fergana. En el Valle de Fergana nosotros tenemos tres países, un cuarto que podría decirse, pero tres son los principales, que son Kazajistán, que es el que está en verde, Kirguistán, que es el que está en anaranjado, y en marroncito está Uzbekistán. Estos tres países son parte además de lo que es el viaje de Batista Viajes a la ruta de la seda. Y vamos a empezar y mostrarles el mapa del principal de todos, que es Uzbekistán. Miren, acá tenemos el mapa de Uzbekistán, que es un poquito raro en esta zona, pero que tiene pintado acá con amarillo las dos ciudades más importantes de todo Asia Central. No existe en ningún otro lugar de Asia Central dos ciudades más importantes que estas que estoy mostrando, que son Samarcanda y Bujara. ¿Por qué motivo? Bueno, en primera instancia, porque fueron parte de la ruta de la seda durante más de un milenio, porque fueron los lugares donde se almacenaba la mayor cantidad de mercadería que venía de China y que se iba para Medio Oriente y Europa, o viceversa. Es más, se dividían un poco. La seda era más de Bujara, la porcelana más de Samarcanda. Y de esa manera se manejaba. Entonces uno hacía otros kilómetros más, otros kilómetros menos. Pero sobre todo, además, cambiaban las caravanas. Desde China llegaban hasta Samarcanda, desde Bujara iban hasta Medio Oriente, atravesando todo Persia,
o algunos bordeaban el mar Caspio por el norte para llegar a Georgia, Armenia, Azerbaiyán y luego ir nuevamente a través de la meseta Anatolia hacia Constantinopla. O iban más al sur, perdón, como mostré en el mapa anterior, y llegaban a Antioquía. Pero Samarcanda fue una ciudad muy importante porque Samarcanda es la que desarrolla, al igual que Bujara, una civilización, digamos, y un gobierno muy importante durante siglos, que retoma el poder de dos grandes civilizaciones. Ustedes recordarán cuando hablamos en la charla de la historia de Rusia, la importancia de los mongoles y su influencia en el resto de Asia Central, llegando hasta Europa o llegando a conquistar China, como ya hemos comentado. Bueno, 4 siglos después que Gengis Khan ya había fallecido, ya se había desarrollado el tema de la Horda de Oro, etc., se desarrolla una secuela del Imperio Mongol que se llama el Imperio Mogol, sin N, Imperio Mogol. Y en este lugar, en Samarcanda, se pone la capital del Imperio Mogol, que es la capital, desde aquí, digamos, se domina todo Afganistán y toda esta zona del centro de Asia. Si a eso le agregamos que durante muchos años, sobre todo Bujara, tuvo una influencia importante del antiguo imperio persa, estamos hablando de una conjunción entre un pueblo nómade como el mongol, el último nómade que es el imperio mogol, pero que después ellos terminan desarrollándose en Afganistán y conquistando el norte de India, son los que introducen el Islam al norte de India, en lo que conocemos los sultanes de India, los que hacen el Taj Mahal. Ahora ustedes van a ver, y el otro día cuando hablé de la charla de India, que les iba a mostrar fotos donde iban a ustedes ver las bases arquitectónicas de lo que después se hace la maravilla que es el Taj Mahal. Esto tiene que ver por la influencia del imperio persa y lo aguerrido y lo desarrollado y organizado de un punto de vista militar que era el imperio mongol. Entre los dos, digamos, armaron y funcionaron el imperio mogol ya muchos siglos después, que conquistan la India. Entonces, estos lugares fueron importantes durante la ruta de la seda, fueron importantes para la época de la invasión persa, para el desarrollo, y fueron importantes porque fueron el centro político de que se llamó el Tamerlán. La habrán sentido nombrar posiblemente. Bueno, estos son muy importantes. Estos dos lugares son imperdibles, son los más importantes de lo que es un viaje a Asia Central, pero se combinan con otras cosas muy lindas, como es la ciudad de Tashkent, que es la capital, y también Kirguistán y Kazajistán, que ahora voy a mostrar fotos de los 3 lugares. Bueno, acá estoy yo, esto es en Kazajistán, y estoy mostrando unos petroglifos que se encontraron de millones de años atrás. Ustedes saben que nace el ser humano en África, se expande hacia Asia, primero el Península Arábiga, luego Asia Central y por último Europa. A partir de después Oriente y el último es el poblacionamiento de América. Por eso siempre se dice Ushuaia, Tierra del Fuego, el fin del mundo, no solamente por su ubicación geográfica, sino también porque fue el último lugar en poblarse en el planeta Tierra. Acá estamos viendo una madrasa en Tashkent, en Uzbekistán. Este es un lugar donde hoy en día, tomemos en cuenta que es un lugar que estos 5 países formaron parte, vamos a la historia moderna, formaron parte de la Unión Soviética. Son estos países que yo comenté el otro día cuando di la charla de la historia de Rusia, la segunda parte, de que para estos países la Unión Soviética tuvo mucha importancia y desarrollaron, para dar un ejemplo, el 93% de la población era analfabeta antes de la Unión Soviética, y esa cifra, todo lo contrario, fue después de la Unión Soviética. Evidentemente los educaron en su forma y en su ideología, no cabe duda,
no cabe duda de eso. Pero no obstante, estaban educados, dejaron de ser analfabetos, no tenían tradición escrita, en el caso del Tamerlán, etc. Pero lo que estamos mostrando ahora sí que tenía mucha importancia porque era de la época de los persas. Entonces, hoy en día podemos disfrutar de estos lugares que son patrimonio de la UNESCO. Miren lo que es el colorido, las frases coránicas, pero van a ver, están dando cuenta que es un diseño completamente distinto al que uno puede ver o en un Estambul, o en un Cairo, o en Jordania, o en cualquier lugar del mundo árabe o turco. Acá estamos hablando de Asia Central, estamos hablando de influencia entre persas, entre la dinastía abasíes, incluso donde llegó en parte a estar y conquistar, previo a la ruta de la seda, que fue Alejandro Magno, ¿no? Que los chinos en parte utilizaron esos caminos que Alejandro Magno había desarrollado, pero para hacerlos de un punto de vista comercial, sobre todo el que venía de la India, que atravesaba el desierto del Tar, frontera India-Pakistán, y luego venía a Persia por el sur, no como la ruta de la seda. Eso se llamó la ruta de las especias. El colorido de las cúpulas, ese azul, de todo, es absolutamente fantástico, la gente queda muy impactada con la belleza del lugar. Ese fue un día que además me hicieron una entrevista en la televisión de Uzbekistán. La verdad que justo me hubiese puesto más presentable para el todo, pero bueno, ahora que lo veo a la distancia. Esto es Samarcanda. Samarcanda es una cosa fabulosa, uno no puede perderse, uno no puede dejar, incluso cuando uno va de Tashkent a Samarcanda, tomamos el tren Talgo, que es el tren de alta velocidad. Sí, Talgo, el español. Los españoles invirtieron ahí y tienen la red ferroviaria de alta velocidad en Uzbekistán. Es un lugar donde acá tienen un montón de digamos, nueces, avellanas, almendras, ciruelas, damascos, todo tipo de frutos que son muy típicos de la región. A mí los mercados me gustan muchísimo porque uno aprende mucho, porque uno ve la cotidianidad de la gente, su lugar realmente es muy interesante. La vestimenta, el colorido que ellos usan, el Valle de Fergana y en particular la Ruta de la Seda, una de las cosas que más destaco es su geografía humana, porque la gente es tan diferente a lo que nosotros conocemos, porque nosotros podemos decir, bueno, New York, Londres, París, qué ciudades cosmopolitas, pero acá son súper cosmopolitas, pero con etnias que ni siquiera algunas las hemos sentido nombrar. Recuerdo que cuando hablamos de TAN, con todos los países que terminan en TAN, significa país o región de. Entonces, Uzbekistán es el país de los uzbecos, Kazajistán el país de los kazajos, y así. Entonces, en estos lugares hay digamos, si me permiten la expresión, hay un cosmopolitismo, pero absolutamente de buratios que vienen de Rusia, mongoles, chinos uigures, que es la capital, Urumqi es la capital del Uigur, etcétera, etcétera, vienen del Altai, de la meseta del Altai, los primeros turcos, los búlgaros, los antiguos búlgaros, etcétera, etcétera. Ellos tienen unas roscas que son impresionantes, de grandes, que se venden en estos mercados. Miren ahí. Bueno, la letra que utilizan es el alfabeto ruso, ¿no? Es el alfabeto cirílico. Acá tenemos también otros tipos de especias que se venden en este lugar. Esto es de fieltro, se hacen los sombreros y otro tipo de cosas muy típico. Esta era una de las necrópolis, o sea, de los cementerios, que son fascinantes. El azul, miren lo que son esos azulejos, por dentro, la construcción, es todo patrimonio de la UNESCO, no se puede ni tocar. Todo esto es en Samarcanda. Hay madrazas. Las madrazas a veces la gente piensa que es un lugar que tenemos el concepto
que la madraza está relacionado con terrorismo, con esto, con lo otro. No, madraza es como alguien que le diga terrorista a aquel que vaya a tomar la comunión o que vaya que vaya a catequesis, perdona, que vaya a catequesis. No, y para muchos en aquella época era el único lugar donde se podía estudiar, donde se podía aprender. La arquitectura a mí me fascina, ¿no? Acá algún comentario. Bujara, Samarcanda y Jiva desempeñan un papel vital en la influencia de la arquitectura de la Edad Media de Uzbekistán. Por ejemplo, los palacios de los gobernantes, los lugares de residencia de la aristocracia, los mercados, la madraza y los mausoleos se confirman como patrones arquitectónicos excepcionales. Miren esa puerta, lo que es. Bueno, ellos desarrollaron muchas cosas, entre ellos el arte de la cerámica vidriada. Y bueno, y acá comenta, y si bien el Islam abunda en las decoraciones geométricas, florales o caligráficas, en Uzbekistán no es extraño encontrar seres vivos desafiando la ortodoxia religiosa. Acá viene un tema muy importante, siempre les han dicho, si han ido a Cairo, o si han ido a Estambul, o si han ido a otro lugar donde profesan el Islam, dicen, no hay figuras, no hay una foto, algo de Mahoma. Recordemos todo lo que ocurrió con el periódico o la revista francesa en París, que hacía una historieta basada en chistes y bromas sobre Mahoma. Eso es una herejía prácticamente para los musulmanes. Bueno, en Asia Central aparecen seres vivos en los lugares, desafiando esa ortodoxia. Por eso digo que es un Islam completamente diferente que el que ustedes pueden encontrar en otros lados. Acá durante fue 7.000 millas de longitud, bueno, un poco hablando sobre la ruta de la seda, ¿no? Claro, tuvo influencia de todo tipo, tuvo influencia de todo tipo. A primera vista el diseño parece hermoso, mientras que en una mirada más profunda mantiene el intelecto geométrico y científico de la abstracción. O sea, no hay nada hecho al azar. Esto está todo estudiado y fue hecho por artesanos y decoradores y arquitectos de primerísimo nivel. Miren todas estas piezas que son únicas realmente, ¿no? Este es otro mausoleo de uno de los emires del que dominó, estamos siempre en la ciudad de Samarcanda, seguimos en Samarcanda, es impactante, miren esos minaretes. A mí me encanta esta en particular, el techo ese, cómo está realizado, y ese azul que además es tan lindo, en la época que nosotros vamos se disfruta mucho con el cielo, acá lo ven un poquito más de cerca. Son todas estas fotos de Alicia que son espectaculares, las sacamos hace unos años atrás y realmente es un destino que nos fascinó. Miren el diseño, miren por dentro. Ven acá, empiecen a ver que esto es parecido a lo que uno después ve en el Taj Mahal. O sea, el Taj Mahal o en la tumba de Humayun en Nueva Delhi, o en el Fuerte Rojo, tanto en Agra como en Delhi, en fin. Por eso les decía, no es que surgió de la nada el Taj Mahal. Tenía muchos años de construcción. Los arquitectos vinieron de Asia Central, los arquitectos que hicieron el Taj Mahal. Esa ventanita ahí en esa cúpula increíble. Esta es otra mezquita, verán que es totalmente diferente a la que nosotros tenemos idea de ver en otros lugares. Esta persona no estaba vestida para un baile de disfraces, se vestía así, con ese colorido, desde sus zapatillas hacia toda su ropa en general. Miren qué linda foto. Esta es la plaza principal, recordarán, si hay alguno que esté mirando que fue con nosotros a la Ruta de la Seda, ahí es donde yo, en este lugar acá, donde yo los senté todos ahí y les di una explicación, una historia, más o menos como la que estoy dando ahora, sobre la Ruta de la Seda,
Y lo impactante también de esto es que esto es una monumentalidad tan importante como al estilo Taj Mahal, con una importancia cultural, arquitectónica, religiosa, y sin embargo, prácticamente no son lugares que estén atestados de turistas, para nada, porque no es una ruta turística, no es un lugar con que sea visitado por tantos miles de turistas. Entonces eso es una bendición en cierto sentido. Creo que dentro de unos años va a dejar de ser tan poca gente porque evidentemente es un destino que llama mucho la atención por todo lo que ofrece en ese sentido, porque además le agregamos todas las ventajas de que cada vez tienen mejores hoteles, mejor infraestructura, mejores carreteras, etc. Y acá una demostración de lo que contábamos antes. Acá no es como si fuera un tigre, pero en realidad es un animal mitológico, con otros animales, algún ciervo, y bueno, eso es imposible de ver en ninguna otra mezquita en el mundo, porque está prohibidas las imágenes para el Islam. Pero acá ¿por qué? Porque es la influencia persa. Y cuando hablamos de influencia persa, no hablo de la influencia iraní. La influencia persa todavía no estaba el chiismo dominando Asia Central. Ustedes saben que las distintas ramas del Islam, las dos principales son el sunismo y el chiismo. Sus diferencias nacen del tema de la discusión acerca de quién seguía el poder después de la muerte del profeta Mahoma. Entonces, los chiitas son los que dominan, hoy en día son los que están más donde, en actual Irán, que hoy es República Islámica de Irán, en parte son mayoría en el sur de Irak, por eso cuando Saddam Hussein dominaba, él era minoría sunita en una mayoría chiita, y también en Azerbaiyán. Esos son los tres países que son chiitas. Pero cuando estoy hablando de la influencia persa, no tiene nada que ver con el Irán de hoy en día. Tiene que ver con siglos atrás, que si bien llevan el Islam, era un Islam distinto. Es el Islam que penetra en Asia Central, en la India, y que salta el sudeste asiático y llega a dos lugares, a Malasia y a Indonesia. Pero no viene de ese lado, viene de otro lado. Y voy a hacer una charla de historia, que ya la adelanto, que de uno de los personajes que más me fascinan en este planeta, que es Chen He, el gran navegador, el gran marino de los chinos durante siglos. Va a ser fascinante porque van a descubrir un mundo nuevo, como me pasó a mí cuando me empecé a interiorizar acerca de la vida de este hombre y de todo lo que hizo. Él fue que introdujo el Islam a Indonesia, a la isla de Java, por ejemplo. Aquellos que hicieron Indonesia conmigo hace un par de años lo recordarán. Miren qué bonito, miren lo que es el lugar. Ven el tema de las piedras incrustadas, las frases coránicas, etcétera, ¿no? Están en todo el lugar. Lo de las frases coránicas me hace acordar, o sea, tomen en cuenta que si uno va a Inglaterra, están las frases de la Biblia, para lo que es la arquitectura victoriana, están las frases de la Biblia en hermosos lugares como York, como Chester, como un montón de lugares que uno ve, ¿no? Realmente vale la pena. Mira lo que es ese techo, ese diseño. Es un descubrir, la gente queda enloquecida porque no puede creer que haya esto y que no haya nunca sabido que hay algo tan impactante y tan importante que se desarrolló. Lo que pasa es que durante la época de la Unión Soviética prácticamente se podía ir muy poco, si bien abrían Samarcanda y Bujará, y aquellas personas que lograron viajar a la Unión Soviética, o sea, previo a la caída de la Unión Soviética, previo a la caída del muro de Berlín, me cuentan que los llevaban a Moscú, a San Petersburgo, a otras ciudades, y después se tomaban un avión e iban a Samarcanda y Bujará, porque lo consideraban a la par de Moscú y San Petersburgo en cuanto a la importancia dentro de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, ¿no? Este es se encuentra el Tamerlán, lo que es este hombre, Amir Temur, que era el que yo les contaba, que fue el último gran nómade que tuvo un imperio, ¿no? O sea, Gengis Khan había delegado y él fue el último gran nómade, después de él ya no hubo más nómades, ya eran otro tipo, ¿no? de imperios, etc.
para que vean incluso que no está trastocado, van a ver que hay partes que están salidas y que no están bien conservadas, es porque son totalmente originales. Y acá ya entramos a otro lado, el lugar Bujara. Es un lugar más comercial, un lugar que tenía una influencia, a diferencia de Samarcanda, más túrquica. Acá, por ejemplo, en una época, eh, a las personas de religión judía, o los judíos, cuando venían de Asia Central decían, es un judío de Bujara, o sea, viene de esta región de Asia Central. Acá se desarrolló, incluso tuve la oportunidad de viajar acá, a este lugar, con una señora de Argentina, que su padre había estado en contacto y sus abuelos venían de Bujara, y habían vivido en una región, y hago este pequeño, me salgo un minuto de esta discusión, pero está cerca. Hay un lugar de la ex Unión Soviética que es una región autónoma que nació con la idea de tener el Estado de Israel. Eso fue en la década del 30 y 40, antes de que se concretara, digamos, en Palestina, que estaba dominado por los británicos, el futuro Estado de Israel, que se inaugura en 1948. Antes de eso, habían estado, y hubo una migración de judíos de Bujara y de judíos de Moscú y de otras partes hacia este lugar que queda en el lejano oriente. Cuando hable del transiberiano, algo les voy a contar, cuando dé la charla del transiberiano acerca de esto, porque es algo absolutamente que a mí me llamó poderosamente la atención. Bujara entonces es el lugar, a mi gusto, el más lindo de toda la Ruta de la Seda, porque ahí yo me siento que estoy en el túnel del tiempo. Primero la monumentalidad, que también es importante, pero ya con un estilo diferente, con un estilo más, con una influencia más persa, menos túrquica. Los turcos también tuvieron mucha influencia, acá están los hamanes, los baños turcos, pero en la arquitectura me refiero, ¿no? Esto que está acá es un hamam, un baño turco. Cuando se habla de un baño, no es un baño no sé si los que no han tenido la oportunidad de ir a Turquía, etcétera, no es un sauna. Esto es un complejo que la gente iba a tomar un baño, a relajarse, a conversar, interacción social. Era un punto muy importante. Minarete. Esta es la fortaleza, la antigua fortaleza de Bujara que rodea toda la parte del mercado comercial. Ahora ya vamos a entrar en las próximas fotos al mercado. Acá lo estamos haciendo. Acá estaba el famoso mercado del oro. Acá vienen las joyas con diseños completamente distintos a los que ven en otros lugares. Acá van a ver algunos. Lo que algunos de mis clientes llaman ferretería. Bueno, en realidad son joyerías, pero esto está en el mercado. Y esta es una anécdota que le voy a contar. Esta señora tiene en su mano izquierda, si lo ven acá, un fajo de dinero bastante grande. Bueno, ese fajo de dinero no son ni $5. En el momento que nosotros fuimos, y sigue estando, habían tenido una hiperinflación impresionante. Y la anécdota, que lo recuerdo, y que si alguno de los que me está escuchando, algunos de los que fueron conmigo, les cuento. Resulta que llegamos al hotel en Samarcanda, en Tashkent, perdón, el primer día que llegamos a Uzbekistán, y entonces con el guía decimos, bueno, vamos a cambiar dinero, y dice, mira, los cambios acá no hay buenos, pero yo si quieren les consigo, bueno, está perfecto. Entonces, como íbamos a estar varios días, lo normal es decir, bueno, yo quiero cambiar $200, $300. Hubo algunas personas que querían cambiar $500. Y él nos decía, no, pero cambien $30, $40. ¿Pero cómo cambiar $30, $40 si vamos a estar como más de una semana acá? No, no es mucho, no pueden cambiar tanto. No saben lo que fue cuando vino, cuando aquellos que tenían $500 prácticamente vinieron con una bolsa de arpillera lleno de dinero, porque este fajo que tiene acá la señora era, ya te digo, $3. Las señoras lo que hacían era ponerse, el dinero se lo ponían debajo del brazo acá, iban sacando así, y ya estaban acostumbradas a manejar
tanto billete, ¿no? Yo digo, pero ¿por qué no le sacan 3 ceros por lo menos para hacer algo un poco más prolijo? Miren esto, acá estamos entrando al mercado comercial, miren todo lo que son las cúpulas, se le llama el bazar por las cúpulas. Todo lo que tienen a la derecha son los colgantes que se le suelen poner a los camellos y a los dromedarios, y en particular al bactriano. ¿Qué es bactriano? Bactria es una región de Asia Central donde se da el camello, o sea, el camello tiene 2 jorobas, el dromedario tiene una sola. Se da el camello con pelo largo, o sea, el camello peludo, el que logra soportar durante el invierno, y esos podían ir más al norte. Cuando en el invierno nevaba, ellos podían seguir trabajando en esa época. O sea que también es un diseño distinto, nada que ver al que pueden ver en el mundo árabe o en Turquía. La cerámica también es muy importante. Acá estoy en un antiguo monumento, pero que lo hicieron tienda, ¿no? Con cosas bien típicas, llaman mucho la atención. Miren todos esos colgantes, esos lugares son muy lindos. Estos lugares donde eran, estos eran los carabacires. Acá era donde venían a dormir, a descansar, a reabastecer o a dejar su mercadería y a volver a irse. Llegaban de 3 meses, 4 meses de ruta, entonces iban al baño Hamán, estaban ahí 2, 3 días en el baño, entre ida y vuelta, purificándose, etcétera, descansando. Agarraban otra mercadería, por ejemplo, que venía de Europa, la llevaban de vuelta a China. O viceversa, agarraban la mercadería que venía de China, se la llevaban de vuelta a Europa. O sea, era un centro, acá lo tienen. Esto acá, ven, acá, estas puertas que están abajo, antes no había esto, acá abajo era donde dormían los camellos. Ahí le dejaban para que descansen, etcétera. Podían entrar porque era más alto de lo que estamos viendo ahora. Y después también la gente que venía, se hacía fiesta por las noches, se cantaba, se comía. Era un lugar donde realmente la gente, entonces claro, las ciudades se desarrollaron en base a este sistema comercial que duró prácticamente más de un milenio, ¿no? Miren qué bonito, en una foto con el sol del atardecer, acá al anochecer. Y por último, danzando, como les decía, para lo que fuera el tema de la historia de las 1001 noches, de la ruta de la seda, unos rasgos además físicamente distintos al que nosotros podemos ver en otras partes. No son chinos, no son los turcos de Turquía, es una mezcla muy interesante que además tuvo la influencia de los 70 años de la Unión Soviética, antiguamente de los persas. Es un lugar único, la Ruta de la Seda es increíble, y este Valle de Fergana es el corazón de la Ruta de la Seda, la ruta comercial más larga y más importante que tuvo nuestro planeta, más larga en cuanto a distancia, más larga en cuanto al tiempo que perduró, e increíblemente, a pesar de la cantidad de civilizaciones e imperios, ellos resguardaban este lugar como todo. Eso le permitió a China desarrollarse muchísimo, y el acabarse la Ruta de la Seda comienza también una etapa distinta de China. Pero eso lo voy a dejar para cuando hablemos de la historia de China, que va a ser fascinante, que la voy a dividir, al igual que en Rusia, en 2 partes porque es muy larga. Y les cuento entonces que nosotros armamos viajes a la Ruta de la Seda. Es la torre de Burana, que es en Kirguistán. Y si comiencen a ver algo muy importante, que es las montañas que están al fondo. Estas montañas son las montañas al norte del Hindu Kush, al norte de la meseta del Pamir, donde está Afganistán, Pakistán al sur, y después al norte está Kirguistán, Tayikistán y China. Ese fue el límite entre estos países. Estas montañas que están viendo ahora, si recuerdan cuando les mostré el mapa de China, son las que nos permite, son la que le pusieron el stop, la barrera a que China no se convirtiera más grande de lo que aún es. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, atravesando estas rutas,
atravesando los túneles que están construyendo los chinos, ahora hay una pelea geopolítica súper importante entre China y Rusia, entre China y Rusia, y una influencia turca apoyado por los Estados Unidos para dominar, porque hay una teoría que quien domine el Asia Central es quien va a dominar a nuestro planeta. ¿Por qué? Por la cantidad de reservas. Mucho del gas que Rusia le vende, por ejemplo, a Europa, y en el invierno los alemanes y los franceses están bien calentitos, es porque vienen de Asia Central, que a través de esos oleoductos creados en la época de la Unión Soviética, hoy en día llevan el gas para el norte. Lo que está tratando Turquía es que atraviesen el mar Caspio y con Azerbaiyán, primos hermanos de los turcos, que tienen también frontera, por ahí pasen los oleoductos, o incluso a través de Georgia, a través de Georgia. Se saltan a Armenia porque ni azerbaiyanos ni turcos tienen relaciones diplomáticas con Armenia por razones que ahora no voy a explicar. Pero la cuestión es que es muy importante esta zona del mundo para la parte geopolítica. Y estas montañas que estamos viendo tuvieron un rol muy importante en todo esto que les estoy contando. Bueno, fue un placer nuevamente estar en contacto con todos y la semana que viene seguimos con las charlas a través de Zoom. Gracias a todos, que tengan buen fin de semana.